Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a comenzar. Ya es 1 de junio, último mes en la preparatoria. Y la, Nada más afuera cada vez. y la mitad se la aventaron en línea. Casi. Así que llévense en la mente que van en desventaja en muchos sentidos. Sobre todo la gente que vaya a seguir estudiando, ¿no? Por mucho que hayas intentado así apropiarte de los contenidos y haber sido lo más honesto posible, aún así hay cierta desventaja porque no es lo mismo en línea que presencial. Ni diga, profe, que más miedo mete. ¿Dónde? Ni diga que más miedo mete. No, es al contrario para que vaya uno consciente que, por ejemplo, si tienes un 9, un 10, o sea, sí es bueno que lo lleves, pero igual preguntarte de qué tan real es. O sea, yo les he platicado que yo el único 10 que tuve en la prepa en matemáticas fue en probabilidad y estadística y fue donde aprendí menos. Diego Rodríguez, antes de que se me olvide, tú faltas de examen, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Oye, te iba a proponer, voy a empezar el tema y es muy importante de la clase de hoy, porque empezamos lo de probabilidad. Ajá. ¿Qué te parece si me mandas un mensaje? No sé si que acabes tus clases, porque si empiezas ahorita tienes clase después de esta, supongo. Que acabes tus clases o que acabes de comer, que tengas un rato libre de 2 horas y te mando el examen para que tengas el mismo tiempo que tus compañeros. ¿Qué te parece? Sí, está muy bien, profe. Sí, no, para que no pierdas de la clase y tampoco que lo hagas a la carrera. Sí, está muy bien, gracias. Ok. Y les decía, y el maestro de que yo tuve de cálculo era muy bueno, pero era bien estricto y me gustaba la materia, pero el método que utilizaba pues no me gustaba porque utilizaba el terror. Pero yo llegué a la universidad y en cálculo pues me iba bien, aunque había aprendido a fuerza, pero me iba bien, pero en probabilidad de que tenía un 10, el maestro nunca hizo nada, pues no sabía nada. Imagínense que ustedes vayan a llegar a la universidad y por ahí tengan una materia de geometría analítica o de cálculo y que es acreditado y, y no sepas nada. Decíamos, el maestro puede ser empático y decir, bueno, pues vienen es una generación que la mitad de su prepa la hizo en línea, ¿no? Hay que tener cierta consideración con ellos. Pero y si no piensa así, si dices, ¿sabes qué? A mí me vale gorro si vienen en línea o no. Tú tienes que saber esto de biología o de química o de física, ¿no? Dependiendo de lo que vayas a estudiar. Entonces sí sale en desventaja. Desgraciadamente sí sale en desventaja. Tuvo sus ventajas que fuera en línea, pero creo que fueron más las desventajas. Pero también es cierto que ante los problemas, pues hay que tratar de sacar de lo mejor. Así que yo espero que les vaya bien y vamos a tratar de cerrar bien. Con ustedes trabajamos desde geometría analítica, miren. Trabajamos geometría analítica, trabajamos cálculo diferencial, cálculo integral y estadística y probabilidad. Y con el examen de antier o del viernes, ¿cuándo lo hicimos? El viernes, cerramos lo que es la estadística descriptiva. No nos metimos a la estadística inferencial, lo van a dejar para aquellos que estudien alguna carrera, sobre todo en métodos de investigación, se utiliza bastante. O quien se dedique a la investigación seguramente tendrá que ver estadística inferencial. Y vamos a empezar a la parte de probabilidad, que es muy extensa, pero tampoco podemos entrar así como que de lleno a la probabilidad si no sabemos algo de teoría de conjuntos. Que es un tema bonito, apasionante, de mucha lógica, de mucho razonamiento. Hay problemas aparentemente complejos que sabiendo un poquito de teoría de conjuntos se pueden resolver de manera rápida y práctica. Hay personas muy hábiles al resolver problemas que aún sin saber de conjuntos se lo pueden resolver. Algunos otros tenemos más problema en plantear un enunciado o un enunciado convertirlo a un modelo matemático si nos cuesta trabajo, pero la teoría de conjuntos sí nos va a ayudar bastante. La parte teórica que yo voy a explicar ahorita la tienen por ahí en su manual, en la página, aquí en la página 35, lo pueden ver ahí. Teoría de conjuntos, dice. Luego tenemos la estructura y representación de conjuntos, descriptiva por comprensión, por enumeración, cardinalidad, conjunto finito, infinito, conjunto vacío, conjuntos iguales, conjuntos disjuntos,
conjunto universal y subconjuntos. Yo quisiera platicar hasta subconjuntos hoy, para ir avanzando. Y esa parte teórica pues ya no vamos a dictar, ni mucho menos. De hecho, ni siquiera la vamos a leer. Más bien yo la voy a explicar, ahorita la voy a explicar. Y ustedes en la tarde, si tienen por ahí algún tiempo libre, le dan una leída para confrontar de lo que yo diga ahorita con lo que está diciendo el manual. Yo recuerdo hace bastante tiempo, cuando yo iba a la secundaria, hace como 50 años de eso, cada unidad, cada que empezamos un curso de matemáticas en la secundaria, siempre empezaba con una unidad que se llamaba lógica y conjuntos. Matemáticas 1, matemáticas 2 y matemáticas 3 en la secundaria. En la prepa no vi conjuntos porque decía que el maestro de probabilidad pues, se dedicó a estafarnos nada más. Bueno, a la escuela estafó y a nosotros también porque nunca hizo nada. Y no, pues, o sea, ¿qué nos iba a explicar él, no? Ya en la normal sí vimos conjuntos. Pero cuando yo entré a trabajar a la prepa también hace bastante tiempo, en matemáticas 1, que era de 5 horas antes, la primera unidad era conjuntos. Y la idea es que no puedes estudiar probabilidad si no sabes un poquito de conjuntos. Y un conjunto, en el lenguaje ordinario, todos sabemos que es un conjunto, es una colección de objetos, ¿verdad? Que tienen cierta característica, o sea, que los une cierta característica, como el conjunto de los alumnos del 612. La característica es que todos están inscritos a este grupo 612. Entonces hay muchos tipos de conjuntos. A un conjunto normalmente se denota con una letra mayúscula, con símbolo de igual, y entre llaves los elementos que pertenecen a dicho conjunto. Por ejemplo, en cálculo diferencial vimos el conjunto de los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5. Entre llaves, todos los elementos que pertenecen a ese conjunto y separados por comas. 6, 7, 8, 9, 10. Hay conjuntos finitos, pues sí tienen fin, así como las poblaciones. ¿Se acuerdan cuando veíamos poblaciones finitas e infinitas? También hay conjuntos que son finitos y hay conjuntos que son infinitos. Por ejemplo, el conjunto de los naturales es un conjunto infinito. Es un conjunto infinito. A un conjunto se le puede hacer mención por extensión si es que damos una lista de todos los elementos, se le llama por extensión. O también se le puede llamar por comprensión. Cuando digo un enunciado, el lenguaje ordinario o el lenguaje matemático, o una sola palabra que defina a todos los elementos que están dentro de ese conjunto. Por ejemplo, el conjunto n va a ser igual al conjunto de los números naturales. Números naturales. Por extensión, cuando hacemos una lista de todos los elementos que pertenecen a dicho conjunto, por comprensión, cuando hay un enunciado, el lenguaje ordinario o el lenguaje matemático, que nos haga referencia a todos los elementos que pertenecen a ese conjunto. Hay una simbología especial también en conjuntos. Por ejemplo, para decir que un elemento pertenece a un conjunto o no, se utiliza un símbolo como un tipo de E, pero así como en los euros, ¿no? Esto significa que pertenece. Pertenece. Por ejemplo, yo puedo decir, el 1 pertenece a n, es decir, el 1 pertenece al conjunto de los naturales. El 4 pertenece al conjunto de los naturales. El -5 no pertenece al conjunto de los naturales. Por lo tanto, ese mismo símbolo, pero con una diagonal, significa que no pertenece a ese conjunto. No pertenece. Y entonces vamos a ir apuntando poco a poco esa simbología. Acuérdense, cuando vas a aprender algo nuevo, lo primero es apropiarte del lenguaje. Eso es una ayuda, pero bastante, ¿no? Y algo que te apropias del lenguaje, pues también te apropias de los símbolos para ir aprendiendo esa materia, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí?
Estas próximas clases, esta martes, miércoles y viernes, voy a hablar yo mucho, porque voy a tratar de explicar y para avanzarle. Y las tareas de este periodo seguramente van a ser las que están incluidas ahí en su manual, que vamos a irlas definiendo poco a poco. Pero esta primera parte del tercer periodo, bueno, o casi todo el tercer periodo, voy a estar más que trabajando ustedes como lo anterior, que era trabajar ustedes y uno ir explicando. Ahorita más bien va a ser lo que resta del semestre, estar explicando yo para avanzarle un poco más, porque más de alguno va a ocupar probabilidad en la carrera. Yo tengo un hermano que yo creo que va a estar muy bien porque se metió a estudiar psicología, ya tiene un año mayor que yo. Y siempre quiso estudiar psicología y ya se dio el gusto. Él es maestro en la Universidad Michoacana y es también alumno. Curioso, es un caso raro, ¿no? Por algo se metió a estudiar psicología, yo creo. Pero me manda sus apuntes de estadística y dice, no, me dice, yo pensé que jamás iba a estudiar matemáticas. Él es arquitecto. Pensé que jamás iba a estudiar matemáticas otra vez. Y está en segundo semestre en psicología y bastante de estadística y de estadística inferencial y descriptiva y le falta lo de probabilidad, pues. Entonces, nunca sabes cuándo lo puedes ocupar. Muy bien. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un conjunto A, por extensión, aquí tengo todos los elementos que pertenecen a ese conjunto. Por comprensión, sería una palabra, un enunciado, el lenguaje ordinario o el lenguaje matemático que me permita a mí definir o describir qué elementos pertenecen a ese conjunto. Por ejemplo, aquí el conjunto de las vocales. El conjunto A de las vocales, aquí está por comprensión y aquí estaría por extensión. O por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G. Cuando hay puntos suspensivos, hicieras el conjunto, señalas un conjunto infinito. Pero cuando tienes puntos suspensivos intermedios, es que ya sabes qué elementos están comprendidos ahí. Como son muchos elementos, si no quieres escribirlos todos, pero ya hay una lógica de qué elementos son los que están comprendidos en ese conjunto, se ponen puntos suspensivos y el último o los últimos elementos de ese conjunto. Y entonces ese conjunto B, pues sería el abecedario. Igual puedo poner lunes, martes, miércoles y luego domingo, pues días de la semana. Enero, febrero, marzo, abril, noviembre, diciembre, meses del año. Mercurio, Venus, Tierra, Neptuno, planetas del sistema solar. Cosas así, ¿no? O sea, listas de elementos que es muy obvio cuáles están ahí y que no quieres escribir todos. Pero no siempre es tan sencillo trabajar en conjuntos porque no siempre trabajas este tipo de conjuntos. Normalmente trabajas un tipo diferente de conjuntos. Por ejemplo, otra simbología. Ya vi que ese significa pertenece, donde X pertenece a N. Pero esta barra significa tal que el conjunto de todas las X que cumplan o que tal que X más 3 es igual a 9, donde X debe ser un número natural. Ese es un enunciado, así como este, pero hace ya en términos matemáticos, ¿no? ¿Qué elementos o qué elementos tendría que estar aquí? ¿Qué número sumado en 3 me da 9? Es una pequeña ecuación, pues, de las más elementales que hay. ¿Qué número aumentado en 3 unidades me da 9? El 6. Quiere decir que es un conjunto unitario porque
que tiene un solo elemento. Entonces, esta barra que está aquí es tal que en teoría de conjuntos. Este es mi borrador. De aquí. X cuadrada más 4 igual a 0, tal que X pertenece a los números reales. Como ya vimos cálculo, ya saben cuáles son los números reales. Acuérdense que los números reales es la unión del conjunto de los números racionales con los números irracionales. Ahora, supongo que si alguien va a seguir estudiando, la mayoría ya hizo su examen de ingreso a la universidad. ¿En la Michoacana ya empezaron a hacer exámenes o no? ¿Alguien que haya hecho? Empiezan hasta el 12. No, de este todavía mes. no. Ah, ok, perfecto. O sea que tienen tiempo para estudiar todavía. Digo que mi hermano, que es maestro en la Michoacana de arquitectura y es alumno en segundo semestre en psicología, me comentaba que el personal en general en la Michoacana quieren regresar a clases hasta que los alumnos estén vacunados. Y al paso que vamos, pues vamos lentos, ¿no? Ahora están vacunando los de 40 y más. Y se supone que mientras más se baje la edad, hay más población. México es un país de gente joven, dicen las estadísticas, por cierto. Entonces, si se tarda en vacunar un mes a los de 50 y más, debe tardarse pues, mínimo 2 meses en vacunar a los de 40, ¿no? O los de 30 y más. Entonces, para que lleguen a la universidad pues, tienen un promedio, los alumnos, también dicen de las estadísticas, entre 18 y 24 años. Es el lapso en que estás tú en la universidad. Entonces, si van a dar clase únicamente hasta que estén vacunados los muchachos, pues yo creo que casi no se aventar el año, ¿no? O sea, es probable nada más. Acuérdense que la única certeza en probabilidades es que uno va a morir, eso es lo único cierto. Pero es probable que inicien su universidad en línea todavía. Las personas que entraron el año pasado a la universidad pues, no conocen ni la escuela a la que entraron. Entonces sí ha cambiado mucho. Bueno, aquí x tal que x cuadrada más 4 igual a 0, de tal manera que x pertenece a los números reales. ¿Cuál será aquí tengo que regresarme un poquito pues a lo que ya sé de álgebra. X cuadrada más 4 es igual a 0. Tengo que resolver esta ecuación para poder decir qué elementos están en el conjunto. ¿Ya la resolvieron? X cuadrada es igual a menos 4. Saco raíz cuadrada aquí, saco raíz cuadrada acá. Por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de menos 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 4? No me dejen solo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 4? No hay, ¿no? Porque es número No hay. negativo. Perfecto, dice Abraham. Aquí no hay solución porque la raíz cuadrada de menos 4 no es un número real. No es un número real. Sí existe, pero en el campo de los números complejos, que tiene una parte real y una parte imaginaria que no nos metimos ahí en cálculo. Pero en álgebra, o en lo más básico de álgebra, me dan a mí a resolver esto y yo tendré que poner 9 raíces. Quiere decir que este conjunto es vacío. O sea, no hay ningún número real que satisfaga esta condición. Por lo tanto, el conjunto D es un conjunto vacío. Otra simbología también. A este se le llama conjunto vacío. Que puede ser así. Pero de todas formas, sí se puede ¿Vale? responder. ¿Cómo? De todas formas, la ecuación sí se puede responder, aunque no saque la raíz cuadrada. Sí, bueno, mira, si la pregunta fuera, resuelve la siguiente ecuación cuadrática, si te preguntaran, por ejemplo, si eres de la universidad, ¿no? Y te pueden poner inciso A más menos 2, ¿no? O inciso B 0. Pero debe haber uno que diga no existen raíces. No existen raíces reales.
¿Sí me explico? Ujú. Si fuera una clase de álgebra, tendrías que llegar hasta aquí y responder esto. A diferencia que si yo hubiera puesto aquí x cuadrada menos 4 igual a 0, acá en el conjunto D tendría que estar el 2 y el menos 2 como soluciones. ¿Sí, Luis Ángel? Sí, Y el es- conjunto vacío se representa de dos formas, con un círculo y una diagonal, o bien con unas llaves y en medio nada. Las dos significan conjunto vacío. Un conjunto es vacío cuando no tiene ningún elemento. Y se representa de dos formas, con esta o con esta. Oh, no. Profe, perdón por Dime. entrar hasta ahorita, pero pensé que era a las, a las 10:40, no 10:20. ¿Qué pasó? No, pues nada, ¿qué están viendo? ¿Sí? Estamos tratando de platicar un poquito sobre teoría de conjuntos. Oye, me hiciste acordar de un muchacho de cuarto semestre de que, maestro, ya pasado, maestro, se me olvidó que tenemos, no, ¿cómo dijo? Se me olvidó que teníamos el examen hoy y me levanté tarde y el examen lo tenemos a las 11:10. Y pues acá se habrá levantado, ¿no? No, está bien. Oliver, de todos modos se está grabando en la clase y por ahí puedes checar los datitos, ¿sale? Estamos hablando acerca de los conjuntos. Y entonces, fíjense, si yo aquí, en esta parte, hubiera puesto x tal que x cuadrada menos 4 igual a 0, de tal manera que x pertenece a los números reales, entonces aquí el conjunto E sí tendría que ser 2 y menos 2. Al revés, a ver, vamos a ver qué tal andamos. Es que, o sea, el primer ejercicio que te van a poner en un examen de conjuntos, te va a decir, expresa por comprensión los siguientes conjuntos. Conjunto F. Dime un enunciado en lenguaje ordinario o en matemáticas que me diga qué números son los que están aquí. ¿Serie numérica? Una serie numérica, sí, pero tienen cierta característica. Un buen intento, pero o sea, ¿qué característica tienen ¿Son esos números números? primos? Muy bien, ahí está, mira. Su compañero sí se acuerda lo que son los números primos, que es un concepto súper básico en matemáticas. De hecho, acuérdense, descomponer un número en sus factores primos se le llama teorema fundamental de la aritmética. Y es de los temas principales en aritmética, descomponer un número en sus factores primos. Sí, cierto, hay una polémica todavía desde hace siglos si el 1 es un número primo o no, pero no vamos a meter en eso. Pero sí, tu compañero tuvo razón. El conjunto F por compresión sería el conjunto de los números primos. Muy bien, muy bien. Ese concepto se lo tienen de que llevar de por vida. Lo que son los números primos, resolver una ecuación lineal sencilla, una ecuación cuadrática sencilla, poder interpretar códigos sencillos, independientemente sigas estudiando o no. Le digo, hay problemas aparentemente en aritmética complejos que te ponen para ingresar a un trabajo, ingresar a la universidad, y con un poquito de teoría de conjunto los puedes resolver. Por ejemplo, a ver.
todo en esta vida son códigos, ¿sí o no? Y cada rato estamos interpretando códigos, estamos interpretando códigos en un mensaje en el teléfono, en el maestro que está dando su clase, en la televisión, en la clase de inglés, o sea, todo es descifrar códigos. ¿Qué significa esto? ¿Qué elementos tendrá Que X es mayor de 1, ¿Que X va a ser qué? mayor que 1, pero menor que 6. Muy bien. Yo lo diría al revés, pero ¿sabes? Es muy correcto. Debe ser menor que 6, pero mayor que 1. O sea, todos los números naturales que cumplan con esta condición. Es decir, el 2, el 3, el 4 y el 5. Acuérdense de las desigualdades en cuarto semestre. Creo que fue lo último que hicimos presencial, por ahí del 15 de marzo del 2020. Casi lo último que hicimos presencial. X va a ser menor que 6, pero mayor que 1. Si aquí le hubiera puesto menor o igual que 6, pues incluyo el 6, ¿no? Mayor o igual que 1, hubiera incluido el 1. A ver, otra. ¿Cómo puedo decir cuáles son los números que están en el conjunto H? Múltiplos del 3. Con eso. Muy bien, María Fernanda. Sí, porque luego hay personas que dicen, bueno, de 3 en 3 hasta el infinito. Y sí es correcto, ¿no? Pero más correcto es de lo que tú dijiste. Son los múltiplos de 3. Así de sencillo. Múltiplos de 3. Si yo no le pongo los puntos suspensivos, múltiplos de 3 menores o iguales a 21, ¿no? O múltiplos de 3 menores que 21, o sea, dependiendo de los números que yo tenga aquí. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué horas son? Falta medio. Entonces, tenemos de lo que es un conjunto, una colección definida de objetos. Sabemos de simbología, ya sabemos, pertenece, no pertenece, tal que, conjunto vacío. Tenemos un conjunto infinito cuando tiene sus elementos no se pueden contar, o sea, un conjunto finito. ¿No? Tenemos conjuntos, bueno, no he hablado de conjuntos iguales, pero conjuntos iguales son aquellos que tienen los mismos elementos, ¿no? Por extensión, si tenemos una lista completa de todos los elementos que pertenecen a dicho conjunto, o por comprensión cuando tenemos un enunciado que nos dice qué elementos pertenecen a ese conjunto. El conjunto vacío es el conjunto que no tiene ningún elemento. Esa parte es de la que hablamos con respecto a conjuntos. Aquí, de repente puedes complicarlo más, ¿no? Alguna ecuación cuadrática más compleja, alguna ecuación lineal, pero ya no es el caso, pues el caso es más o menos que se van con los conceptos básicos, porque no va a ser que al rato nos digan, a los de sexto sí hay que terminar antes, ¿no? Por los papeles y todo eso, y aunque termináramos antes, híjole, tendríamos que buscar el modo de seguir avanzando, ¿no? Aunque fuera ya más informal con respecto a calificaciones, para mí no se lleve lo básico en probabilidad, que es muy, muy importante. Bien, ya me fijé. La cardinalidad de un conjunto. ¿A qué se refiere con la cardinalidad de un conjunto? Al número de elementos que tiene cada conjunto. Evidentemente, los conjuntos infinitos no hay cardinalidad, pero este conjunto G, por ejemplo, la cardinalidad, que es como una letra N del conjunto G,
es igual a 1, 2, 3, 4, a 5 elementos. Ya, cuando hablan de cardinalidad de un conjunto, se refiere al número de elementos que tiene ese conjunto. También habla de conjuntos disjuntos. Son aquellos que no tienen elementos en común. Entonces está más fácil. Cuando no hay elementos en común, entonces se tiene un conjunto disjunto. Conjunto universal. El conjunto universal es el que se toma como referencia para formar otros conjuntos. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto U de 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, un conjunto universal se toma como referencia para formar otros conjuntos. Por ejemplo, el conjunto A que tenga nada más el 2 y el 4, el conjunto B que tiene, por ejemplo, el 1, 2, 3, el conjunto Z, que puedes formar conjuntos a partir de este. A eso se llama como un conjunto universal. Y es muy importante en las operaciones con conjuntos. Conjunto, por ejemplo, este que sería 4 y 5, ¿no? Fíjense cómo el conjunto 2, el conjunto A y el conjunto B no son disjuntos porque sí tienen elementos en común, que es el 2. Pero el conjunto B y el C sí son disjuntos porque no tienen elementos en común. El conjunto universal es el que se toma como referencia para formar otros conjuntos. Y esos conjuntos que yo formé, el A, B y C, se llaman subconjuntos porque están formados a partir de otro conjunto. Y otro símbolo en teoría de conjuntos es una C un poquito más alargada que significa subconjunto. Es decir, por ejemplo, A es subconjunto de U. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A están en U. Lo mismo pasa con B. B es subconjunto de U porque todos los elementos de B están en U. Y también el conjunto C es subconjunto de U. Pero el conjunto D no es subconjunto de U. Es que el mismo símbolo, pero con la diagonal, significaría no es subconjunto. El 602C es un subconjunto de los alumnos del sexto semestre de biotecnología en el semestre 2021-1, en el primer semestre del 2021. Son un subconjunto. Pero, por ejemplo, ustedes también pueden ser un conjunto universal. Por ejemplo, los alumnos del 602C que viven en Los Reyes. No sé si hay alguien que viva en Los Reyes, va a ser un subconjunto del grupo de ustedes, ¿no? Porque algunos viven en Los Reyes, en Peribán o en San Francisco y cosas así, ¿no? Pues cuando es un subconjunto es porque todos los elementos de ese subconjunto pertenecen a otro conjunto. En este caso, A, B y C pertenecen a U, pero el conjunto D, ya no todos los elementos de D pertenecen a U, por lo tanto no es un subconjunto. Aquí están vacunando ahorita a todos los entre 40 y 49 años. Es un subconjunto de toda la población nacional. Entonces, a eso se refiere con subconjunto. Hay dos aspectos muy importantes para cerrar esto de subconjuntos. Y así es ahí. Todo subconjunto, perdón, todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Es decir, si yo tengo un conjunto, por ejemplo, un conjunto A, y tengo dos elementos nada más. ¿Cuántos subconjuntos puedo formar a partir de este? Bueno, puedo formar uno que sea
este conjunto, por ejemplo, que nada más tenga el elemento A, otro que tenga al elemento B, y otro que contiene a él mismo. ¿Por qué? Porque todos los elementos de este conjunto pertenecen a este, también aquí, pero también este. Por eso dicen que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Y la otra, el conjunto vacío, es subconjunto de todos los conjuntos. De todos los conjuntos. Ok, entonces quiere decir que también el conjunto vacío es subconjunto de todos los conjuntos. Hay cosas de que se pueden cuestionar, nada es para siempre y todo se puede cuestionar. Podemos decir, ¿cómo que el conjunto vacío es subconjunto de todos los conjuntos? Pues se supone que no hay nada aquí. Entonces, ¿cómo puedo decir yo? Si es subconjunto, quiere decir que los elementos de aquí están acá. Porque el conjunto vacío es subconjunto de todos los conjuntos. Cuando intentaron dar lógica, bueno, cuando se cambió el programa aquí en la prepa hace una reforma educativa antes de la anterior, que pusieron lógica en la currícula para primer semestre, pensé, yo voy a agarrar esas materias. Pensé que era lógica simbólica, ¿no? Y esa es padre, y llevé yo algunas materias de eso en la normal, pero ya me di cuenta que era un tipo de lógica distinto, ¿no? Y es donde haces tablas de verdad y argumentos, los puedes comparar y matemáticamente demostrar si son correctos o no. Se puede cuestionar, de hecho, todo se puede cuestionar, así como en filosofía o en matemáticas, ¿no? Y esta parte de definición se puede cuestionar también. Entonces, si yo tengo un conjunto con dos elementos, fíjense cuántos subconjuntos pude obtener: 1, 2, 3, 4. Si yo tuviera un conjunto con un elemento nada más, por ejemplo, nada más tuviera la A, ¿cuántos subconjuntos puedo formar? El mismo y al conjunto vacío. Y si tengo tres elementos, ¿cuántos subconjuntos puedo formar? Bueno, híjole, aquí hacen un poco más, por ejemplo, el conjunto que tenga la pura letra A, la pura B, la C, quien tenga AB, quien tenga AC, quien tenga BC, porque el conjunto BA es el mismo, el conjunto CA es el mismo, el conjunto CB es el mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero también dijo que todo conjunto es subconjunto de sí mismo y el conjunto vacío es subconjunto de todos los conjuntos. O sea que si yo tengo un elemento, me quedan dos subconjuntos. Si tengo dos elementos, me quedan 4. Y si tengo tres elementos, me quedan. Si n es igual a un elemento, dijimos me quedan dos subconjuntos. Si n es igual a 2, me quedan 4 subconjuntos. Si n es igual a 3, me quedan 8 subconjuntos. Si n fuera 0, es decir, si yo tuviera un conjunto A que fuera el conjunto vacío, ¿cuántos subconjuntos puedo formar? Pues nada más uno, que sería el conjunto vacío. Si n fuera 4, ¿cuántos puedo formar? Si seguimos este patrón, ¿qué número seguiría aquí? 16. 16.
Si n fuera 5, 32. por lo tanto, 2 a la n es igual al total de subconjuntos que se pueden formar cuando te dan a un conjunto. 2 a la n. 2 a la 0, 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. Esta me permite a mí, sin tener que hacer la lista de todos los subconjuntos, encontrar rápidamente cuántos subconjuntos tengo. Entonces, cuando estudias a la probabilidad, lo estudias a través de conjuntos. Si hay elementos en común, si no hay elementos en común y esas cosas. De hecho, los resultados de un experimento, bueno, todo el mundo sabemos que la probabilidad es el número de casos muy favorables entre el total de casos. Si yo tiro una moneda, la probabilidad de que caiga 6 pues es una entre 2, ¿no? Si yo tiro un dado, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga un 5? Pues sería una entre 6, ¿no? Entonces, el espacio muestral no es otra cosa que un conjunto. En una moneda, el espacio muestral, pues son 2, o es águila o es sello. En un dado, el espacio muestral son 6 posibilidades y son conjuntos. El espacio muestral o total de posibles resultados que tenga un experimento se le llama, o sea, es un conjunto y se le llama espacio muestral. Se fue bien rápido de la clase, viendo como que voy empezando. ¿Cuántos somos ahora? 13, poquitos ahora. Muy bien. ¿No tienen alguna pregunta o algún comentario hasta aquí? Fue un poco rápido, yo lo sé, pero ahí está el video, está grabándose por si alguien te lo quiere dar una repasada. Pero yo creo que entre lo que platiqué yo hoy y si ustedes leen en su cuaderno de trabajo que les mandé ahí en Word, si leen la página 35, la 36 y la 37, hasta operaciones con conjuntos, creo que quedaría mejor. La parte final de la página 37 habla sobre operaciones con conjuntos, que es lo que quiero explicar mañana, para luego pasar a la página 40, donde vienen los problemas que se resuelven con teoría de conjuntos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo tengo un comentario. O Dime. sea, pues es una pregunta, pues, pero no es de la clase, es de, o sea, sí es de su clase, pero no de esta clase. Ajá. De que si ya le pasaron el calendario para exámenes extraordinarios. Ay, de veras, sí es cierto. Sí me lo pasaron. No lo he visto, pero sí lo pasaron. Sí lo pasaron, pero no lo he visto. Mándame al ratillo, porque ahorita estoy en clase, digo, en clase. Mándame un mensaje a mi teléfono como a las... Pues ya después de que acabes tú también tus clases, yo termino a las 2, ya después de las 2 de la tarde o más tarde, me das tu mensaje y nos ponemos de acuerdo, Oliver, ¿sale? Sí, ok, Pero no se te gracias. vaya a olvidar, porque de la otra vez se te olvidó y por eso ya no hicimos nada, pues ya no te reportaste, Sí, entonces... pues, es que sí lo pagué, pero perdí el recibo y pues ya, ni modo. Pues es que hubiera habido solución, o sea, me hubieras dicho y investigamos, pero está bien. Así se va uno aprendiendo. Al rato manda un mensaje y nos ponemos de acuerdo para ese examen, ¿sale? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? Ok, muy bien. Entonces, mañana miércoles continuamos con operaciones con conjuntos. A la gran mayoría ya le mandé su calificación del segundo periodo. Por ahí me quedan algunos casos aislados que tengo que terminar hoy. Entonces, yo creo que hoy por la tarde les mando alguna foto ya como quedan sus calificaciones del segundo periodo, por si hay alguna aclaración. Que tengan buena tarde, cuídense mucho y nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Disculpe, profe, me entró un poquito tarde a la clase porque no tenía internet. Dime. ¿Estos son conceptos básicos que vamos a ocupar para las clases? Nada más. Son de los conceptos Ok. básicos para estudiar la teoría de conjuntos. Dale Ok, una repasada gracias. a las páginas de que dije. Y si tienes una pregunta me dices, ¿no? Por favor. Ok, Dale, nos gracias. vemos.